Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la última clase de esta semana. ¿Se me escucha bien y se puede ver la pantalla? ¿Sí o no? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a empezar. Ayer nos quedamos empezando a ver lo que son fórmulas, ¿verdad? Como la fórmula suma, el promedio, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más de lo que es la pestaña fórmulas el día de hoy. Vamos a borrar estos datos. Vamos a ver qué más podemos hacer con estas funciones que tiene Excel. Entonces vamos a ver más funciones. Por ejemplo, funciones trigonométricas, ¿verdad? Voy a tener un valor aquí, por ejemplo, 120. Entonces podemos usar estas funciones matemáticas y trigonométricas para sacar ciertos valores, por ejemplo, el valor absoluto. También lo que es el exponencial, miren, el número de Euler, sería e a la 120, sería este valor, miren, ya lo pone en notación científica automáticamente porque es un valor muy grande. Y así podríamos estar viendo a detalle cada una de estas funciones. Por ejemplo, la función logaritmo, podemos elegir tanto el número como la base. Recordemos que hay logaritmos de distintas bases. Los más comunes son los logaritmos de base 10 y los logaritmos de base número de Euler, que son logaritmos naturales, ¿verdad? En este caso vamos a poner el logaritmo en base 10 de ese número. También ustedes se preguntarán qué pasa si por alguna casualidad estoy trabajando con números irracionales, ya sea como el número pi o el número de Euler, ¿verdad? Miren, aquí tenemos también incluso en las funciones matemáticas y trigonométricas lo que es el número pi, que ya todo el mundo lo conoce. Y también tenemos el número de Euler, que también está como exponencial aquí. Simplemente si le ponemos un 1, por ejemplo, toma el valor que es 2.71, 82, 81, etc. Lo mismo con el número pi. El número pi, pues simplemente buscamos la función y esta no tiene argumentos. Entonces, hay algunas funciones, o mejor dicho, valores establecidos por Excel que no tienen argumentos. Por ejemplo, el número pi. El número pi ya está definido y nos dice esta función pi que nos devuelve el valor de pi, que es 3.14, 15, 92, etc. Y lo da con precisión de 15 dígitos. Sabemos que el número pi es un número irracional, ¿verdad? Y tiene infinitos números decimales. Sin embargo, las computadoras manejan números finitos, no infinitos. Entonces, por eso lo maneja y nos dice que hasta precisión de 15 dígitos. Y nos da la aclaración que esta función no tiene argumentos. Entonces, así hay otras fórmulas que vamos a ir viendo específicamente la otra semana para cálculos en específico. Por ejemplo, les voy a compartir de nuevo para un ejemplo en específico que vamos a trabajar el día de hoy para mostrarles un concepto muy importante. Imagínense que este es un balance más o menos así de los gastos o inversiones que maneja esta empresa X para el primer semestre de 2024. Entonces hay varios gastos como mantenimiento, publicidad, personal, materia prima, distribución, investigación y desarrollo y el departamento de contabilidad. Entonces vamos a estar usando fórmulas sencillas. De hecho, vamos a quitar esto también
Vamos a quitarle este formato. Tengo los datos así. Entonces, vamos primero a darle formato. Y para hacerlo, pues simplemente lo seleccionamos todos. Y nos vamos a la pestaña número en inicio. Y buscamos el formato moneda. En lempiras lo vamos a dejar. No, mejor dejémoslo en dólares. Entonces siempre en moneda, pero vamos a buscar los formatos. Por ejemplo, en moneda, dólar estadounidense. Y le damos a aceptar. Con predicción de 2 dígitos. Ahora, quiero el total de cada uno de estos gastos durante el primer semestre. Entonces, ahí les pregunto a ustedes, ¿cómo harían el total, por ejemplo, de esta primera fila de mantenimiento? Ya vimos esa función, es bien sencilla y ¿alguien? Suma, Correcto, suma. ¿Y cómo pongo la función suma? igual, suma y seleccionamos los datos. Correcto. Entonces simplemente venimos aquí, seleccionamos el rango de celdas, cerramos el paréntesis y enter. Ahora, tenemos 4.200 gasto en total por estos 6 meses. Tenemos que hacer lo mismo para cada una de las filas, para fila publicidad, fila personal, papelería, materia prima, etcétera. Y bueno, si fuera una gran cantidad de datos, por ejemplo, aquí solo tengo 9 filas más, 10 filas en total, pero ¿qué tal si fueran 100? No es conveniente estar escribiendo aquí todas las sumas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí suma y selecciona todos estos valores, ¿verdad? Y así sucesivamente. Obviamente, eso no es eficiente, es tedioso. Entonces, hay una forma. Podemos rellenar nosotros el contenido de celdas. ¿Recuerdan cómo les había enseñado a rellenar las celdas? ¿Me escuchan todavía? Sí, sí, sí. Y se mira la pantalla. Sí, Listo, entonces les preguntaba, ¿recuerdan cómo rellenar celdas así con datos? Eso lo vimos el primer día. Si no, pues los recuerdo. En la pestaña de edición, en la opción de inicio, tenemos este botón de aquí que podemos rellenar celdas con series. Sin embargo, les pregunto, ¿estoy rellenando con qué aquí? ¿Con valores o son con fórmulas? con fórmula. Obviamente con fórmulas. Entonces, este botón de series para rellenar sirve cuando estoy rellenando valores numéricos con una secuencia específica. Por ejemplo, días del mes, días del año o días de la semana.
o secuencias de números que van con incrementos regulares, como por ejemplo lineales de 1 en 1, o de 2 en 2, de 5 en 5, etc. Entonces, hay otra forma de rellenar celdas cuando tenemos fórmulas. Fijen su atención. Seleccione, siempre que la selecciono, en la esquina inferior derecha tenemos este cuadrito que sale del marco de la celda. Yo el cursor vengo y lo ubico en ese cuadrito, me va a cambiar a una cruz de líneas negras. Entonces yo puedo darle clic a ese cuadrito cuando el cursor esté de esta manera, ¿verdad? Y arrastrar con el mouse hacia donde quiero rellenar la celda. Entonces yo quiero rellenar las filas 6 a fila 13 en la columna H. Entonces arrastro para abajo hasta el valor deseado. Y automáticamente ya aplicó la fórmula en todas las otras casillas o celdas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si yo vengo aquí a la celda H5, que es la original que tenía, y yo voy a la barra de fórmulas para editarla, puedo ver que tengo suma de ese rango de celdas, de B5 a G5. Ahora en H6 tengo suma de B6 a G6. En H7 tengo suma de B7 a G7 y creo que ya sospechan que estoy tratando de decir. Están siguiendo un orden regular las celdas donde se aplica la fórmula. Básicamente, mientras más baje, va aplicando la fórmula en las celdas adyacentes. Hasta H13, donde tengo suma de B13 a G13. Si yo vengo aquí y sigo rellenando, por ejemplo, aquí abajo, me dice que el total es $0. ¿Por qué? Porque ahora está sumando en H14 las celdas desde B14 hasta G14. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que en Excel nosotros podemos trabajar referenciando celdas, haciendo referencia a las celdas con las que estemos trabajando. Medio se los había mencionado ayer, si no lo recuerdan. Y tenemos entonces también que la referencia de una celda básicamente es la relación que guarda una fórmula. También yo puedo venir y darle control C y control V en cualquier otro lado a esta fórmula. Por ejemplo, H13 la copié en K7 y me aparece ahora un valor de 45.700. Pero ¿de dónde sale ese valor? Yo puedo venir siempre a barra de fórmula, seleccionar mi fórmula y ver qué celdas está referenciando esa fórmula o función. Y miren, ahora está referenciando las celdas de E6 a J6. Y tal vez ustedes se preguntaran por qué pasa eso. Básicamente la fórmula está estructurada de la siguiente manera. Yo vengo a una celda, le aplico la fórmula suma y le doy el rango de B5 a G5. ¿Pero qué es B5 a G5? Son las 6 celdas que están justo antes de la celda donde estoy aplicando la fórmula. Entonces, lo mismo en H6. En esa celda aplico suma y se la aplico a las 6 celdas que están antes de esa celda. Y oigan bien, lo aplico a las 6 celdas que están antes de mi celda donde aplico la fórmula y son celdas que están en la misma fila. Para ejemplificar mejor, voy a poner aquí otra suma. Y voy a seleccionar, aunque no tengan datos, estas celdas, perdón. Voy a seleccionar esta de 15. Luego voy a seleccionar C14. Pero ustedes se preguntarán cómo selecciono las dos. O sea, no quiero seleccionar estas 4, quiero seleccionar solo estas dos. Entonces ahí le va un truco de Excel. Bueno, hay varias formas de hacerlo. La primera es, la más obvia, es que yo venga y seleccione B15 y luego escriba
punto y coma. Seleccione de 14, punto y coma, de 15, punto y coma, y así. En caso que tenga celdas que no necesariamente estén adyacentes. Y esto es válido. Sin embargo, hay una forma un poco mejor, más rápida de hacerlo, que no sea tan tedioso. Y es básicamente, yo vengo aquí y quiero seleccionar, por ejemplo, B15, y para seleccionar celdas que están muy alejadas o que no están adyacentes, ¿verdad? O sea, no es un rango, siempre es un rango, pero no es un rango como completo, sino que está como pedaceado. Yo puedo venir y seleccionar la primera celda y después en mi teclado presionar la tecla Control. Y con la tecla Control presionada, voy seleccionando, miren, todas las demás celdas que conforman mi rango. Entonces, luego cierro paréntesis y tengo este resultado. Ahora, les voy a dar valores solo para que podamos ver el total. Bueno, entonces, ¿entendieron este atajo para seleccionar celdas que pertenecen al mismo rango pero no están adyacentes? ¿Tienen alguna duda con lo que he explicado hasta ahora de referencias? No. No, todo claro. Listo. Entonces, ya tenemos aquí una nueva forma, ¿verdad? De cómo seleccionar rangos. Cuando no son así seguidos, ¿verdad? Sino que están como pedaceados. Incluso podría seleccionar un rango que esté aquí. Luego pongo control y selecciono lo demás, miren, y se va seleccionando. Entonces ahora le voy a dar valores aquí. Vamos a ponerle, para ejemplificar, 5, 6, 6, 7, 9 y 10. 20, mejor dicho. Y tengo, miren, $53 de total. Ahora voy a escribir otros valores aquí. 4, 7, un 8. Y ustedes se preguntarán, si son observadores, ¿por qué al poner estos valores ya me aparecen con formato de moneda y en dólares? Si, si recuerdan bien, yo solo apliqué el formato de moneda a estas celdas de aquí, de enero de 2024 hasta junio de 2024. De la celda B5 hasta la celda E13. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se aplicó ese formato? También lo pueden notar en la columna que rellenamos con los totales. En la columna que rellenamos con totales, cada vez que yo le aplicaba la fórmula suma, ya aparece con formato moneda en dólares. Y esto sucede porque si estoy, como les digo, las celdas que agarra, las agarra con todo y formato. Entonces dice, todas estas celdas están en formato de moneda. Por tanto, el resultado de esa función también va a estar en resultado en formato de moneda. Entonces, esto es lógico, ¿verdad? Se explica, pero estas de aquí, yo no le puse ningún formato de moneda. A esta sí, ¿verdad? Porque como les digo, apliqué la fórmula y la fórmula dice, ah, estos tienen formato de moneda. Pero la pregunta es, ¿por qué estas celdas de aquí tienen formato de moneda? Y la respuesta es que Excel básicamente también analiza como el comportamiento de uno en la hoja. Y dice, bueno, todos estos estuvieron con formato de moneda. Y por ejemplo este, miren. Aquí abajo yo solo escribí 6 y me apareció con formato de moneda, como que predice. Bueno, ya que está trabajando en estas celdas que pertenecen a la columna C con formato de moneda, es lógico que tal vez estas de abajo también estén en formato de moneda. Y entonces lo rellena automáticamente. Incluso, miren, bueno, aquí no sale, cuando selecciono 2 o más.
Entonces, básicamente está como prediciendo el comportamiento del formato de las celdas, según nuestras entradas anteriores, que son estas, que yo les puse todas formato de monedas. Por eso aparece con ese formato. Es conveniente cuando estamos trabajando con mismos datos, ¿verdad? O sea, datos que tengan el mismo formato. ¿Qué tal si surgiera otro gasto aquí? Entonces lo tendría que añadir. Tendría que darle insertar fila de hoja y lo más probable es que me la inserte con formato de moneda, a- analizando el patrón que tengo antes, ¿verdad? Que todos estos valores de aquí tienen formato de moneda. Entonces, volviendo al ejemplo, tengo otro total aquí, con estas celdas alternadas. Y miren aquí, si yo vengo y lo copio abajo, rellenándolo, me da $28 que pertenece a las otras celdas que están seleccionadas alternadamente aquí. Entonces, creo que pueden ver el patrón que va siguiendo. Va siguiendo una celda arriba, otra, una abajo, una arriba, y así sucesivamente. Y están antes de la celda donde yo utilizo la función suma. Entonces, lo mismo, miren aquí. Simplemente bajó una columna, entonces también baja la columna. Y este tipo de referencia de celdas se llama referencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque como pueden ver, guarda una relación entre las celdas que se va repitiendo regularmente. Miren aquí, en H15 y luego en H16. Entonces vamos viendo que hay una relación. Lo mismo aquí entonces, como les dije, aquí en K6 me suma estas celdas de aquí, porque son las 6 celdas que están antes de donde aplico la función, a pesar de que estas tienen valores en blanco, o sea, 0. Entonces está sumando todos estos valores, que serían cuatro valores, ¿verdad? Existentes más 2 valores que valen 0, ¿verdad? Valga la redundancia. Lo mismo si yo pego esta fórmula, digamos, en L, la voy a copiar y pegar en K2, por ejemplo. El valor es 0 porque miren, aquí no hay valores. ¿Qué pasa si la pego, por ejemplo? No la puedo pegar en participación, la voy a pegar aquí. Voy a darle control C, control V, y me aparece estos símbolos de numeral. Tengo los valores de E4 hasta J4. Pero ¿qué pasa con estos valores? No parece haber un error, porque no me tira una advertencia. Puedo ensanchar esto, porque generalmente cuando ustedes tienen estos numerales aquí, significa que el valor no ha podido ser impreso o desplegado en el tamaño de la celda. Y me da este valor, miren, 136.240, pero ¿a qué corresponde esto? Básicamente, estas celdas tienen formato de fecha. Si fijan, yo, por ejemplo, abril lo escribí como 1 pleca 4 2024. Y así sucesivamente, pero ¿por qué da este valor? Obviamente, aquí hay un error, pero como implícito, ya que no podemos verlo. La lógica nos dice que podemos sumar. Podemos sumar valores numéricos. Sin embargo, no podemos sumar valores de texto o valores, en este caso, de fecha. Por lo menos Excel no lo puede hacer, entonces, básicamente la suma de estos valores es abril 2024 más mayo 2024 más junio más total más participación más 0. Está raro, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en el contexto en que estamos usando la función, porque sí, nos dio un resultado, pero ese resultado no tiene sentido si tomamos como contexto las celdas que seleccionó. De hecho, hay propias fórmulas para sumar de alguna manera, entre comillas, texto. En realidad se llama concatenar esa operación. Y vamos a ver esa función más adelante, la próxima semana, porque hoy terminamos la primera semana. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, creo que con esto ejemplifico de que cuando estamos usando referencias relativas, hay que tener cuidado la relación de las celdas, ¿verdad? Que guardan.
entre filas y columnas, ya que si yo la pego en algún otro lado donde no hay los datos que yo deseo operar con la función, pues me va a tirar resultados extraños como este, ¿verdad? Que no se explica de dónde salió. ¿Se entiende lo que digo? Espero que sí, y si no, si tienen dudas que pregunten, porque básicamente un componente de este tema les voy a estar evaluando en el primer ejercicio que les voy a dejar hoy. ¿Se entiende claramente todo este concepto de las referencias relativas? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Para evitar todo esto de estar como con referencias relativas, o mejor dicho, con estos problemitas que pueden pasar, vamos a introducir otro tipo de referencia que también se utiliza en Excel. Pero para ejemplificarlo, primero vamos a completar esta columna que dice participación. Hasta aquí en total, ya prácticamente con la función suma, copiada y pegada, pude ver los totales de cada inversión en los 6 meses que se está analizando. Ahora, con participación me refiero a cuánto porcentaje del total corresponden a estos gastos e inversiones. Entonces, básicamente va a ser una medida de porcentaje. Voy a dividir este total, que corresponde a la fila mantenimiento, entre el total de todos estos gastos. Entonces, obviamente aquí ocupo otra función suma que me calcule el total de todas las inversiones en los 6 meses. Entonces suma y agarro toda esta columna. Como les dije, estos numerales aquí no significan un error, porque miren, yo me ubico con el cursor en la celda y me da 107.320, que es el total, es la suma de todo esto. Simplemente es que nos está diciendo que el valor no cabe con ese formato en este ancho de columna, entonces simplemente lo ampliamos un poquito. Y ya está, $107.320. Vamos a hacer lo mismo con estas celdas también. Bueno, ya que lo estamos haciendo aquí, simplemente yo puedo venir y rellenar estas también, porque es una referencia relativa, miren. Selecciona esto y tengo el total solo para junio. Desde enero, miren. El total solo desde enero hasta junio y el total de la suma de los 6 meses de gastos. Si se fijan, todas estas que rellené tienen un triangulito verde en la esquina superior izquierda. Yo me ubico en alguna de estas, me va a tirar una advertencia, un icono de advertencia que lo pueden ver aquí. Y me dice que la fórmula de esta celda se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. Nosotros le podemos dar omitir error, incluso seleccionar todas y omitir el error. Pero esto me lo tiró porque yo rellené de adelante para atrás. Observemos qué pasa si yo relleno de atrás para adelante. Siempre me tira la advertencia. Pero podemos ver que el resultado es el mismo. Voy sumando cada total o cada gasto, ¿verdad? Para sacar un total mensual. Y este de aquí, los $107.000, es el total semestral. Entonces ahora podemos hacer la participación. Y vamos a empezar con J5. Entonces puede escribir igual. Y quiero sacar qué fracción de los gastos de mantenimiento, por ejemplo, corresponden al gasto semestral. Entonces voy a agarrar esta celda, H5, y la voy a dividir entre el total semestral. Y me da el 4%. Se me olvidó decirles que aquí, bueno, lo voy a dejar primero en porcentaje, en formato general, me da esto. Pero yo lo quiero ver en formato porcentual, entonces voy a, ya de un solo, darle formato porcentual a todas estas celdas. Le voy a dar formato de porcentaje y observen bien.
0.03913. Si lo multiplico por 100%, más o menos el resultado sería 3.91% si lo redondeo a los decimales. Pero observen qué pasa cuando yo le pongo el porcentaje. Bueno, al principio me decía 4%, si se fijaron. Y esto sucede nada más porque tenemos estas opciones aquí en el menú número, que podemos aumentar o disminuir decimales de la respuesta. Si yo le pongo disminuir decimales, 3.9. Y si lo doy otra vez, 4%. Sin embargo, esto no es muy conveniente, ¿verdad? Porque tal vez queremos los valores exactos. Tal vez en algunas situaciones prácticas podamos redondearlo a 4, ¿verdad? Porque es casi 4, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a dejar con dos decimales, que generalmente es lo que se usa para porcentaje. Ahora vamos a hacer lo mismo con los siguientes gastos. Entonces yo voy a rellenar aquí las celdas, ¿verdad? Pero me aparece este error. ¿Alguien me puede decir por qué aparece este error? Si sospecha o puede ver por qué aparece este error en estas celdas respecto a la fórmula que estamos usando. Tiene que ver con las referencias. Por la secuencia que tenía el total de abajo. Correcto. Si podemos ver aquí, estoy dividiendo H5 entre H15. Y son referencias relativas de las celdas. Entonces, hay que fijarnos en cuántas celdas hay de diferencia entre esas dos celdas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 celdas de diferencia entre H5 y H15. Entonces, si yo la arrastro para rellenar estas otras celdas, va a agarrar ese patrón. Me va a dividir la celda que está, y también miremos esto, entre J15, J5 y H5, que es la que estoy seleccionando primero, hay una celda de diferencia. Entonces, yo si lo doy aquí y la arrastro, simplemente copio el patrón. Y el patrón es agarrarme la celda que está dos celdas antes de donde aplico la fórmula y dividirla entre la celda que está 9 celdas después en la misma columna de la celda que está dos celdas antes. Entonces, básicamente eso está haciendo H7 entre H17, H8 entre H18, y así sucesivamente. Y como no hay valores aquí y estoy dividiendo entre esos valores, obviamente me da división entre 0, que es un error, ¿verdad? La fórmula está dividiendo entre 0 o entre celdas vacías, que es lo mismo, básicamente. Que como sabemos, la división entre 0 no existe, no es posible. Entonces, ¿cómo remediamos eso? Lo remediamos con referencias absolutas. La referencia relativa, como les dije, agarra un patrón, ¿verdad?, de celdas y lo copia en cualquier lugar donde esté copiando esa fórmula. Mientras que la referencia absoluta lo que hace es que deja fijos valores de celdas. Entonces, vamos a dejar fijo el valor de H15, que es el total semestral. Aquí incluso abajo lo voy a poner total 6 meses. Es este. Entonces, yo quiero dejar fijo este valor y que solo me esté dividiendo cada valor entre el mismo. Entonces, este entre este, luego en la siguiente este entre este, y así, para que no nos proporcione esto. Miren, aquí incluso cambió el error, ahora es un error de valor. Un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. Obviamente, no puedo dividir números entre texto, ¿verdad? ¿Cómo lo remediamos? Pues simplemente vengo a la fórmula inicial, voy a borrar esto, y debo dejar como referencia absoluta esta celda, la celda H15, que es el total semestral. ¿Cómo la dejo como referencia absoluta? Hay dos formas. La primera es que yo escriba un signo de dólar en el nombre, antes del nombre de la columna, fíjense, antes de H, y antes del número de celda, antes del 15. No parece haber diferencia aparente, ¿verdad? Por cómo está marcada la celda, ¿verdad? Sin embargo, estos signos de dólares me permiten dejar esa casilla o esa celda como una referencia absoluta, es decir, como un valor fijo. El total, obviamente, va a ser igual, 3.91%.
Pero ahora miren qué pasa si yo arrastro. Ya no hay error. Podemos ir viendo que ahora es H6 entre H15 fijo, luego H7 entre H15 fijo, y así sucesivamente. Les mencioné que hay otra forma de dejarla como referencia absoluta, y es la siguiente. Voy a repetir la fórmula. Es H5 entre H15, y si no me equivoco, la otra forma es apretando F4. En sus teclados buscan ustedes F4 y ya prácticamente les pone la referencia como absoluta. Un poquito más conveniente, ¿verdad? Porque simplemente con apretar una tecla ya puedo dejarla como absoluta. Pero ¿qué pasa, digamos, si yo quisiera dejar este H5 como absoluto también? Puedo venir aquí, ubicarme en H5 y apretar F4 siempre y me la deja como absoluta. Y si miren que si yo le doy F4 otra vez, la puedo cambiar otra vez a referencia relativa. Y algo que quiero que se fijen, miren, aprieto F4 una vez, me da signo de dólar antes del nombre de columna y antes del número de fila. Aprieto F4 otra vez, o sea, por segunda vez, me da el signo de dólar solo en el número de fila. Y si aprieto F4 otra vez, me da signo de dólar en el nombre de columna. Y ya por último, si lo aprieto por cuarta vez, me la deja como referencia relativa. Entonces, hay una distinción bien importante. Si yo dejo signo de dólar antes del nombre de columna y antes del número de fila, le estoy diciendo, déjame fijo los dos parámetros. Déjame fijo la fila en donde está y la columna donde está. Si yo le dejo solo el signo de dólar en el número de fila, le estoy diciendo que me deje fijo nada más el número de fila. Pero no le estoy diciendo que me deje fijo el número de columna. Es decir, que yo podría tener I15, J15, K15, ¿verdad? Porque no estoy dejando fijo la columna. Y viceversa, si yo lo dejo como fijo el nombre de columna, le estoy diciendo, déjame fija la columna, pero puedes cambiar los valores de las filas. Entonces podría tener H14, H16, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también va a depender de cada caso. Yo en este caso ocupo dejar fijo ambos valores, el de fila y el de columna, entonces lo dejo con signo de dólar en ambos parámetros. ¿Tienen dudas respecto a esta parte? ¿Algún comentario que quieran hacer? De mi parte no, ingeniero. ¿Los demás tendrán algún comentario o alguna duda respecto al tema? No, ninguno. Bueno, entonces, básicamente con esto queda este valor fijo y podemos ir entonces cambiando. De hecho, vamos a hacer la prueba aquí también. Voy a dejar este valor siempre entre H15 o le voy a dejar fijo solo el número de fila para ver qué pasa. Obviamente no tiene formato, te tira este decimal y yo lo voy a arrastrar. Y fíjense que siempre lo deja con H15. Parece que no hubo diferencia. Ahora miremos qué pasa si yo lo dejo con solo el número de columna. Básicamente, ahí sí cambia, ¿verdad? Porque me está agarrando los valores siempre en la misma columna, pero diferente fila. Entonces, aquí lo voy a dejar con misma columna, diferente fila. Incluso aquí lo voy a poner. Misma columna, diferente fila.
Ahora vamos a hacer aquí misma fila, diferente columna. Entonces vamos a dejarlo como H5 entre H15, pero le voy a dejar fijo la fila. Me da los mismos valores. ¿Pero por qué me da los mismos valores? Porque el cambio va a ser solamente apreciado en forma horizontal. Es decir, si me estoy moviendo entre columnas. Aquí yo no me estoy moviendo entre filas. Y aunque lo haga, no me va a cambiar porque tengo la fila fija. Observen qué pasa si yo arrastro en horizontal. Me dice división entre 0. ¿Por qué? Porque ya no es H15, ahora es I15. ¿Y I15 quién es? 0. Entonces, básicamente es esto. Entonces, tenemos tres casos de referencias absolutas donde podemos dejar fijo la columna, la fila o ambas. ¿Cuándo vamos a usar cada uno de estos casos? Va a depender de los datos que tengamos y el contexto que estemos analizando. Entonces, básicamente, este es el tema de referencias relativas y absolutas de celdas. Bastante útil, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con hojas de cálculo en Excel. Y bueno, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá. Les sugiero que estén pendientes del grupo de Telegram porque en el transcurso del día de hoy les voy a mandar la presentación que hemos estado viendo el día de hoy. Les voy a mandar también el archivo que estuvimos trabajando y les voy a mandar una asignación. La asignación ustedes tienen para hacerla hoy, si quieren empezarla el viernes, sábado y domingo. El lunes les voy a pedir que la entreguen. Ahí les voy a mandar un enlace de Google Drive para que le puedan subir su archivo resuelto, ¿verdad? Con lo que les pidan. Y el lunes también vamos a discutir un poquito la solución, ¿verdad? De ese archivo, ¿verdad? Con la asignación. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana.